Buenas tardes. Vamos a comenzar. Hola, muy buenas tardes. Pasamos a la página número 18. Hablamos sobre relatos sobre dioses y héroes. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos una grafiquita. En la grafiquita tenemos una escena. Démonos cuenta. Hablamos sobre vemos aquí unas manitos que están elaborando unas figuras de barro. Vemos aquí un indiecito, una luna, una serpiente, un colibrí. ¿Sí? ¿De qué se trata esta ilustración? ¿A qué tipo de narraciones crees que corresponde? ¿Conoces alguna narración que explique el origen del mundo, de los seres humanos o de las cosas? ¿Quién te contó estas historias? ¿Dónde las leíste? ¿Te gustan los relatos? ¿Por qué? Bueno, justamente en esta unidad vamos a hablar sobre uno de los géneros literarios conocidos como la narrativa. En la narrativa vamos a contemplar justamente este tipo de escritos en los cuales nos cuentan historias. ¿Sí? Esos son los que vamos a ver. Aquí en la página 19, la siguiente página, el tema, ¿qué es un relato mitológico? Entonces, el término mito puede ser entendido de varias maneras. Una de ellas se refiere al uso coloquial de esta palabra como sinónimo de ilusión, invención o ficción, para calificar algo como falso, imposible o equivocado. Por ejemplo, es un mito creer que tomar una gaseosa y comer caramelos al mismo tiempo puede ser fatal. ¿Sí? Cuando hablamos de mitología, hablamos justamente de historias que pueden ser fantásticas, pueden ser ilusionistas o de ficción. Ahora, también se utiliza este término como un adjetivo para referirse a personajes o hechos sobresalientes. Por ejemplo, Don Evaristo es un personaje mítico del Teatro Nacional. Una tercera definición de mito, que es la que se utiliza aquí, se refiere a las narraciones creadas por diversos pueblos del mundo, por medio de los cuales se da explicación a fenómenos naturales o se cuentan acontecimientos relacionados con sus dioses y sus héroes. Estas historias nacen como relatos orales que se transmiten de generación en generación. El conjunto de estas narraciones se las conoce como mitología. ¿Sí? Por citar un ejemplo, hemos escuchado y es muy famosa la mitología griega. La mitología griega nos habla de que había un dios sobre todos los dioses, el dios Zeus. Ese dios tenía hermanos, tenía hijos y todo lo demás. El dios de la muerte llamado Hades, el dios de los mares, Poseidón, en fin. Todos estos eran personajes inventados, ¿sí? Justamente de la imaginación popular de aquella época. En este sentido, mito se puede definir como una narración o un relato tradicional, memorable y ejemplar, paradigmático de la actuación de personajes extraordinarios en un tiempo prestigioso y lejano. Según esta definición, el mito es un relato que se hereda de los antepasados. No es una creación reciente. Ojo, no es una creación reciente. Y se transmite y conserva gracias a la memoria colectiva de un pueblo. Se dice que es paradigmático porque muestra ejemplos del comportamiento humano.
tanto positivos como negativos, por medio de la actuación de los protagonistas de esas narraciones. Los hechos relatados no pertenecen al tiempo presente, sino a un tiempo muy antiguo, en el que se dice existían seres fantásticos o sobrenaturales, capaces de hazañas increíbles. El tiempo de estos relatos puede ser primordial, es decir, de los orígenes de la creación y la aparición de los dioses y los seres humanos, o un tiempo más reciente, el de los héroes y sus hazañas. Todas las culturas y pueblos poseen su mitología. Algunas de ellas se han perdido debido a la desaparición de los pueblos a los que pertenecen y al no quedar registradas en forma escrita. Ya, entonces, hacete una reflexión ahí, dése cuenta. Todas las culturas y pueblos poseen su mitología. Algunas de ellas se han perdido debido a la desaparición de los pueblos a los que pertenecen y al no quedar registradas en forma escrita. Esto se refiere justamente a la importancia de la escritura. Dese cuenta. Todo lo que se deja registro permanecerá. ¿Sí? Todo lo que tiene registro permanecerá de generación en generación, se transmitirá de una a otra. ¿Cómo es posible que 2 milenios después de Homero, la Odisea, la Ilíada, ¿sí? Todavía nosotros conozcamos esa obra? Pues justamente porque esas obras fueron escritas y pasadas de generación en generación. Hasta el día de hoy nosotros conocemos esas obras inmortales. Las fábulas de Esopo. ¿Quién fue Esopo? Esopo fue un pensador y escritor romano, el cual escribió obras utilizando para ello muchas veces animales para darnos lección de vida. Por ejemplo, una fábula de Esopo, conocemos la fábula del zorro y el cuervo, ¿sí? En el cual un cuervo estaba un día con un trozo de queso en el pico, en lo alto de un árbol. Llega un zorro, el zorro estaba hambriento justamente por el invierno, y al no tener que comer, lo vio al cuervo en ese árbol, y lo vio con el pedazo de queso. Entonces, el zorro, muy astuto, comenzó a adular al cuervo, hasta tal punto que le dijo: oh, ave preciosa, ave hermosa, si me pudieras regalar lo último de esta tierra, te pediría un canto de ese hermoso pico. Entonces, en el momento que el cuervo viene, abre el pico, suelta el queso, ¿y usted qué cree? El zorro viene y se le roba el pedazo de queso. Moraleja. Toda historia, toda fábula tiene una moraleja. No siempre el que te viene a adular es por algo. Siempre se te lleva algo a cambio, ¿sí? Entonces date cuenta que todo eso quedó escrito y todo eso fue pasado de una generación a otra. Ahora, otras mitologías como la griega o la incaica no solo han perdurado, sino que han influido en forma decisiva en épocas posteriores, pues son referentes a las cuales vuelven los pueblos para ejemplificar o explicar conceptos. Una explicación de la importancia de los mitos es porque estos responden a preguntas que siempre han inquietado al ser humano, como el origen y sentido de la existencia, la vida y la muerte. Otra es que los mitos resuelven la angustia que causan a los humanos las contradicciones, como las oposiciones, destrucción, construcción, vida, muerte, etc. Y otra más es que, ante la curiosidad natural del ser humano por el origen de las cosas, y al no disponer de otros medios para explicarlas, los mitos resolvían esas inquietudes, que en la actualidad son resueltas por la ciencia. Entonces, por ejemplo,
Por naturaleza humana, el hombre siempre ha buscado explicar el origen de las cosas. Justamente ahí nacen los mitos. El mito trata de explicar el porqué de las cosas, pero en una forma fantasiosa, porque no hay una base justamente de lo que se dice, si es verdadero o es falso. ¿Sí? Una de las palabras que tenemos aquí como glosario, es la palabra paradigmático. Sirve como ejemplo o modelo de algo. Ejemplo o modelo de algo. Vamos aquí a la página número 20. En la página número 20 tenemos los mitos como historias sagradas. ¿Sí? Entonces, los mitos que cuentan el origen de algo, por ejemplo, del universo, de un territorio, una especie vegetal o un comportamiento humano, pertenecen a una cultura específica, para la cual son historias sagradas y sirven para explicar por qué hoy el mundo es como es. El conjunto de estos relatos se denomina mitología y forman parte del sistema de creencias religiosas de un pueblo o cultura. Los personajes de estos mitos son seres sobrenaturales cuyas acciones tienen lugar en el tiempo de los comienzos. En ellos se describe la actividad creadora y la manifestación de los poderes sagrados de esos seres. Se cree que es gracias a sus intervenciones que existe el mundo y que tiene la forma actual. En muchas culturas, estos mitos solo pueden ser transmitidos a unas pocas personas que merecen conocerlos, sacerdotes, curanderos o chamanes, pues se cree que tienen un poder mágico religioso. Conocer el mito es conocer el origen de las cosas. Este conocimiento da a esas personas dominio sobre las plantas, los animales, los espíritus y las personas, en consecuencia, les posibilita actuar sobre la naturaleza para transformarla, curarla y remediar los males. Para el resto de las personas, vivir los mitos a través de los relatos de los ancianos y chamanes es una experiencia religiosa, diferente de la experiencia cotidiana. Se deja de existir en el mundo de todos los días y se penetra en una realidad distinta, impregnada de la presencia de esos seres que se desarrolla en el tiempo sagrado del origen. Bueno, tenemos aquí los tipos de mitos. Todos estos son tipos de mitos. Entonces tenemos aquí los mitos cosmogónicos, los teogónicos, los antropogónicos, los etiológicos, los fundacionales y los morales. ¿Sí? Estos son los mitos de origen, entonces. Los cosmogónicos intentan explicar la creación del mundo o el universo, ya sea por las acciones de gigantes o de dioses, por el surgimiento desde algún océano, el caos, la oscuridad y la tierra. Esos son los mitos cosmogónicos. Los teogónicos se refieren al origen de la historia de dioses, de los dioses, quienes suelen ser muy similares a los seres humanos, ya sea físicamente o en su comportamiento. Los mitos antropogónicos explican la aparición del ser humano cuyo origen puede ser una planta, un puñado de tierra o un animal. Vamos con los mitos etiológicos. Los etiológicos relatan el origen de los animales, plantas, astros, procesos biológicos y mencionan cómo ocurrieron las cosas por primera vez. Sigue los mitos fundacionales. Narran el nacimiento de la población humana o de las ciudades, pero desde un origen mágico, sobrenatural o fantástico, en vez de histórico. Y los mitos de origen morales explican el origen del bien y el mal en las acciones humanas. Vamos con los mitos de transformación. Los mitos de transformación vienen de renovación, explican cómo se renueva el mundo y creado después de haberse
deteriorado o destruido. De fenómenos naturales, narran las causas de los terremotos, erupciones, inundaciones, etc. Los escatológicos dan profecías sobre el fin del mundo o de los tiempos que se anuncian por medio de eclipses, terremotos o cualquier otra catástrofe natural. Finalmente, los mitos de retorno describen qué pasa después de la muerte. Justamente estos de aquí, los últimos, los mitos de retorno, son los que más son más famosos, más conocidos, que hablan del portal de luz, que hablan de que hay oscuridad más allá. Entonces, ¿por qué? Porque tratan de explicar algo que a ciencia cierta no tenemos un conocimiento, una base, o que la ciencia simplemente no lo puede explicar. Vamos a la página 21. Página 21, hablan sobre la creación del mito nórdico. Según la creación, un mito nórdico. Mírate que aquí tenemos varios mitos. Vamos aquí a la página 21. En la página 21 dice, en un principio solo existía el vacío. No había océano que ocupara su vasto imperio, ni árbol que levantase sus ramas o hundiera sus raíces. Hacia el norte se formó una región de nubes y sombras llamada el Niflheim. En el sur se formó la tierra del fuego, Muspelheim. El abismo se llenó de gélida escarcha. El aire cálido que soplaba desde el sur empezó a derretir la escarcha y con las amorfas aguas surgió el Ymir, un gigante helado, el primero de todos los seres vivientes. Del hielo surgió una gran vaca llamada Audmula. Ymir apagó su sed en uno de los 4 manantiales de leche que fluían de la criatura. Cada uno de estos seres primarios tuvieron hijos de forma asexual. Ymir a partir de su propio sudor y Audmula lamiendo el hielo. El matrimonio de Bestia, hija de Ymir, con Bor, nieto de Audmula, trajo a los 3 dioses, Odín, Vile y Va, quienes muy pronto se volvieron en contra de los gigantes. Al derretirse el hielo, los 3 dioses sacaron el cuerpo inerte de Ymir fuera de las aguas y crearon la tierra, a la que llamaron Midgard, la principal morada. De los huesos de Ymir se crearon las montañas y su sangre llenó los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos en árboles. De los huesos de Ymir se crearon las montañas y su sangre llenaron los océanos. Su cuerpo se convirtió en tierra y sus cabellos los árboles. Con su calavera, los dioses formaron la bóveda del cielo que llenaron de brillantes chispas de los fuegos Muspelheim. Estas chispas son las estrellas y los planetas. Del suelo brotó el Yggdrasil, el árbol de la vida, cuyas poderosas ramas separaban los cielos de la tierra y cuyo tronco constituía el eje del universo. Son 3 sus raíces. La primera llega hasta Niflheim, tierra de la sombra o infierno, y toca la fuente Hvermil, de donde manan los 12 ríos de la región del norte. La segunda entra en la tierra de los gigantes helados y bebe de la fuente de la sabiduría, custodiada por Mimir. La tercera se extiende por los cielos, donde discurre la fuente de Urt, el más sabio de los Nornos. Sus raíces y ramas mantienen unidos los diferentes mundos: Asgard, Midgard, Helheim, Niflheim, Muspelheim, Svartalfheim, Alfheim, Vanaheim y Jotunheim. De los gusanos del cuerpo pútrido de Ymir, los dioses crearon la raza de los enanos y destinados a morar en las profundidades de la tierra durante toda la eternidad. El hombre y la mujer fueron creados a partir de los troncos de los árboles inertes,
Odín les difundió vida. El dios Hoenir les dotó de alma y capacidad de juicio. Lodur les dio calor y belleza. El hombre fue llamado As, fresno, y la mujer Embla, olmo, y de ellos desciende la raza humana. Entonces, mira, dése cuenta que este mito de creación, en un mito nórdico, ¿de dónde viene esto? Justamente de Noruega, un país europeo. Ellos hablan del vacío. Justamente el famoso vacío en algún momento se explicó en las teorías evolutivas, que la más famosa, la teoría del Big Bang, que había un solo átomo y ese átomo estalló, dando origen a lo que hoy conocemos como el universo. En el Génesis también se observa la misma parte, que al principio todo era oscuridad, y en ese momento Dios dijo, hágase la luz, ¿sí? Justamente todas las teorías evolucionistas, todas las teorías creacionistas, hablan de este inmenso vacío. Este inmenso vacío era la nada, ¿sí? Vamos a la página número 22. En la página número 22 tenemos otro mito, el mito del pueblo quichua del Napo, Ecuador. Dice, Yaya hace los primeros hombres. Entonces, al principio no lucía el sol ni había día. Otra concordancia, dése cuenta. Hablan también de que no había ni sol ni día, vivíamos en plena oscuridad. Cuando amanecía era como una noche de luna. En esos tiempos de tinieblas ya existía Yaya. Yaya hizo de tierra a los primeros seres humanos. Primero hizo unas bolas de arcilla y las dejó tapadas en una olla de barro, envuelta en copos de algodón, en ramas. Después dijo a su ayudante, abre la olla. El ayudante la abrió y miró en su interior. Vio una gran cantidad de hombrecitos que caminaban erguidos. Yaya le sopló su aliento en la coronilla y con el soplo les comunicó el espíritu de vida. Todos tenían pensamiento, sentido y palabra. Un diablo había observado la tarea de Yaya. Él también moldeó unos muñecos de arcilla diciendo, yo también haré mi gente. Pero le salieron guanganas. ¿Cuántas veces intentaba ser persona? Otras tantas. Su esfuerzo resultaba inútil. Salían tapires, monos, venados, toda clase de animales. Otros diablos que también habían visto lo que hacía Yaya pensaron imitarlo. Uno de ellos lo intentó y dijo, voy a ser mi gente, lo haré de la misma manera que Yaya. ¿Quién se cree que soy? Amasó figuras de arcilla y las tapó en una olla de barro. Al destapar la olla salieron serpientes en cantidades. Otros diablos lo intentaron con similares resultados. Salían grillos, sapos, sabandías. Al final los diablos se convencieron de que no tenían el poder de hacer a los hombres. Entonces, dése cuenta, mire, que aquí están explicando no solamente el origen del hombre, sino de los animales. ¿Sí? Entonces, estos son los grandes mitos que tenemos nosotros. Según la clasificación, aquí hemos visto un mito antropogónico, el último, donde explican el origen del ser humano, y también la parte de aquí del mito nórdico es antropogónico, porque en cierta parte nos está hablando de que al hombre también fue creado de esa manera. Ahora bien, vamos a la página 23. En la página 23 vamos a ver, dice, identifico qué tipo de mito corresponde a este relato. Explico en qué partes de la narración fundamento mi elección. Ya. Entonces, viendo bien los dos mitos que tenemos aquí, el primer mito habla sobre la creación, por lo tanto, es un mito cosmogónico, ¿sí? Aquí está explicando justamente la creación del universo.
Está tratando de explicar la creación del universo. En el segundo mito está explicando la creación de los primeros hombres. Por lo tanto, es un tipo de mixto antropogónico, en el cual no solamente habla de la creación del hombre, sino que también habla de la creación de los animales. Bueno. El primer párrafo del mito y respondo, ¿quién es Yaya? Entonces aquí vemos que Yaya, dice que en esos tiempos de tinieblos ya existía Yaya. Yaya es una deidad. Y justamente esa deidad fue la que pudo darle vida, crear a los hombres. ¿Sí? Él fue el que sopló su aliento en la coronilla y con el soplo les comunicó el espíritu de la vida. ¿Sí? El espíritu de la vida. El espíritu de la vida quiere decir que los hombres podían pensar, podían razonar, tenían el don de la palabra. A eso se refería con Yaya. Ahora bueno, ¿cómo se describe el mundo antes de que Yaya creara los seres humanos? El mundo antes de que se crearan los seres humanos. Dice, al principio no lucía sol ni había día. Es decir, todo estaba en tinieblas. Fíjate cómo todos estos mitos de creación siempre hablan de eso. Que no había luz, no había nada, todo era tiniebla. Todos esos mitos concuerdan. Muy lógico, porque justamente eso es lo que el hombre busca. El hombre siempre ha buscado justificar el origen de las cosas. El origen de las cosas. Ahora bien, continuando con el tema. ¿Qué otros relatos conoces en el que se describe algo similar? Bueno, ya lo hemos dicho. Aparte del nórdico, también existe la mitología griega, ¿sí? También existe lo descrito en la Biblia. No decimos que es un mito, ¿no? O sea, ya estamos hablando ahí, vuelta en cambio, cuestión de fe. Para nosotros los cristianos, no necesariamente quiere decir que somos evangélicos, ¿no? Sino que todos los que creemos en Cristo, hablamos también del Antiguo Testamento, del Génesis. Y en el Génesis, en la parte de la creación, justamente inicia con esto. Todo era oscuridad. ¿Ya? Hay también mitología hindú. En todas las mitologías siempre inicia con lo mismo. Que al principio todo era oscuridad. Ahora, siguiente punto, dice, ¿qué semejanzas o diferencias encuentras entre todas esas versiones? Entonces, ¿cuál es la semejanza? Nuevamente hago hincapié. No lucía el sol ni había día. Acá solo existía el vacío. Cuando hablamos del vacío, ¿sí? Y es sinónimo de que no había ni claridad, no había luz, no había nada. Vamos a lo siguiente. ¿Cómo explica la ciencia de qué manera eran el mundo y el universo antes de la existencia de los humanos? Científicamente, se conoce por teorías científicas que al principio la Tierra era un lugar inhabitable y que fueron ciertas reacciones químicas que dieron origen a los primeros aminoácidos, que son la base de la vida, la base de los seres vivientes. En el momento que se crearon los aminoácidos, comenzaron a existir los organismos unicelulares. Por evolución, estos organismos fueron evolucionando y se convirtieron en pluricelulares.
Y así sucesivamente comenzó la vida. Siguiente, ¿qué semejanzas o diferencias encuentras entre todas esas versiones? Ya hemos dicho, el vacío, que al principio solamente había sombras. Numeral 10. Los mitos dan sentido y razón a todo lo que pasa en nuestro alrededor. Este mito cuenta en la manera de que Yaya creó a los humanos poniendo las bolas de arcilla en una olla. Leo las siguientes proposiciones y selecciono aquella que considero da sentido al mito. Luego en mi cuaderno escribo, bueno, bla, 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 bla. Dice, la olla al ser tapada no permite que se vea lo que sucede dentro y por lo tanto esta acción se relaciona con el misterio de la vida. Siguiente punto. Ya nos quedan menos de 10 minutos. La olla es también de arcilla y al mezclarse con las bolas se colocaron dentro, puede dar resultados diferentes. La olla al ser calentada transforma el contenido en algo nuevo y diferente. Entonces, vean, dense en cuenta. En la lectura vemos que hizo unas bolas de arcilla y las dejó tapadas en una olla de barro y envueltas en copos de algodón en rama. Entonces, puede que por ahí haya tenido razón lo que hizo. Ya. Vamos al numeral 11. A pesar de que al destapar la olla, los hombres salieron erguidos, le faltaba algo. ¿Qué era? Entonces, dése cuenta, cuando salieron los hombres erguidos, ¿sí? En el mismo mito dice que Yaya sopló sobre la corona de ellos. Y ahí recién en ese momento les transmitió el pensamiento, el sentido y la palabra. Es decir, que cuando por primera vez el hombre salió, no tenía nada de eso. ¿Sí? Era una simple criatura viviente más. Entonces, ahí, en ese mito, tiene algo de justificación. Y eso nosotros lo vemos en las teorías evolutivas, que dicen que el hombre es una evolución de una criatura antropoforme, parecido al simio. ¿Sí? No sé si ustedes habrán leído ese artículo y todo lo demás, que al principio el hombre fue evolucionando su forma de pensar. ¿Y cómo la evolucionó? De acuerdo a sus necesidades. Al principio no existía el lenguaje, no había un idioma, todo era gesto, era seña. Bueno. Numeral 12. Los animales fueron creados de manera distinta a los seres humanos. Explico por qué y cómo surgieron. Bueno, los animales, si hablamos del mito de Yaya, dice que según el mito, comenzaron los diablos, observando la tarea de Yaya. ¿Quiénes eran los diablos? Los diablos se supone eran deidades contrarias a Yaya, ¿sí? Que trataron de hacerle competencia, pero en el momento que ellos hicieron sus propias criaturas, no le salieron humanos, sino que le salieron animales. Hay otro que le dio creación a lo que eran las serpientes. Hay otro que le dio creación es a los insectos, a las alimañas, a las sabandijas. Sí. +1. ¿De qué manera se reflejan en este texto las siguientes características de los mitos? Entonces tenemos aquí, es un relato tradicional, es una narración que muestra algún tipo de comportamiento, ya sea positivo o negativo. Sirve de ejemplo de algo, sucede en un tiempo primordial. Entonces, esto de aquí, ¿de qué manera se reflejan en este texto las siguientes características de los mitos? En este caso es un relato tradicional. ¿Por qué? Porque este mito de aquí, es un mito del pueblo quichua, del Napo, ¿sí? Que en su momento fue transmitido de generación en generación hasta el día de hoy. Es algo tradicional.
Al decir tradicional, quiere decir que se transmite de generación en generación. ¿Sí? Conociendo un poco más, ¿quiénes integran el pueblo quichua de Napo? Nos definimos como gente amazónica del río Napo o Naporruna. Somos el resultado de la fusión de grandes culturas de selva en el crisol de la cuenca del río Napo. Indígenas amazónicos del Napo, descendientes de Omaguas, Encabellados, Záparo y de otros grupos étnicos como Abijiras, Huitotos, Canelos, Quijos, hoy hemos aceptado y adoptado como nuestro idioma quichua. Nuestra identidad étnica se ha mantenido y se mantiene a lo largo de los siglos por la sabiduría, conocimiento, palabra, ritual y por la adaptación del medio, habilidad técnica, fuerza física, todas las acciones simbólicas y materiales que conforman nuestra vida. Ese es el pronunciamiento que dan las comunidades que integran el pueblo quichua del Napo. Ya. Es un pueblo ancestral, un pueblo que ha heredado muchas costumbres, entre ellas estas leyendas que hemos podido leer, ¿sí? Que es un grupo más de leyendas propias de una región, de un país. Esto de aquí es justamente lo que enriquece la cultura de una nación. Entonces aquí nosotros tenemos en la siguiente página, página 24. En la página 24 nosotros tenemos aquí Huitzilopochtli. Tenemos a Thor, tenemos a Ra, tenemos a Zeus. Todos estos de aquí en las diferentes culturas son dioses. Entonces, este de aquí, el primero, Huitzilopochtli, dios de la guerra y del sol, la deidad más importante de los aztecas. Hablamos de Thor, dios del trueno en la mitología nórdica y germánica, el dios más venerado por estos pueblos. Y ahí sigue el dios Ra, gran dios, era dador de la vida y el responsable del ciclo de la muerte y la resurrección para los egipcios. Y ahí sigue el dios Zeus, padre de los dioses y los hombres en la mitología griega. Júpiter en la mitología romana. Entonces, vamos a ver aquí los elementos del mito. Los elementos del mito, dice los personajes, la mayoría de los mitos presenta algunos de los siguientes personajes, que generalmente representan ya sea por la bondad o la maldad. Entonces, aquí tenemos los dioses y los semidioses. Tenemos los humanos comunes. Tenemos los héroes, los seres híbridos o fabulosos y el escenario. ¿Sí? Entonces vamos hablando de los dioses y los semidioses. ¿Cuáles son las características? Primero, representan una fuerza de la naturaleza o alguna característica psicológica. ¿Sí? Usted se puede dar cuenta en estos 4 dioses que están aquí. Cada uno hace algo primordial y es lo que lo caracteriza. Por ejemplo, Thor, el dios del trueno. Ra es el dador de la vida, según los egipcios. Huitzilopochtli, el de la guerra. Y el Zeus es el dios para los griegos, para los romanos. Bueno. Siguiente característica, dan órdenes para que los héroes actúen. Algunos pueden ser villanos o agresores. Cuando hablamos de mitología griega, el dios más malo de todos, como siempre, va a ser el dios de la muerte. ¿Por qué? Porque ese se lleva a los vivos. Siguiente característica. Tienen poderes para crear o transformar algo o a alguien. Y por último, pueden tener o tomar apariencia humana. ¿Sí? Entonces, ahí está característica de estos dioses. De ahí vienen los humanos comunes. En el mito, los humanos comunes están en el arbitrio de los designios de los dioses, reciben los efectos de las acciones benefactoras o perjudiciales de los dioses, son víctimas de los seres mitológicos de características malvadas, son protegidos por los héroes, y usualmente la comunidad a la que pertenece el mito representa como aquella de donde proviene el primer ser humano.
Los héroes, ¿qué son los héroes? Luchan por su bien de su comunidad para ser perdonados por la falta, colaboran por los dioses, pueden tener algún poder especial. A ver, tenemos menos de un minuto. Si termina aquí y se les sale la reunión, vuelvan a entrar por el mismo link. No se olviden. ¿Sí? Continuando. Seres híbridos, por ejemplo, tenemos Minotauro y esta cuestión. ¿Sí? Son aquellos fabulosos, seres fabulosos, auxiliares de un héroe. Hablamos también de los gigantes, de las sirenas, de los dragones, ¿ya? Esos son los seres híbridos o fabulosos. Y el escenario es el lugar donde se desarrolla, se desenvuelve el mito. ¿Sí? Entonces, esos son los elementos del mito.